Sí, buenas tardes. Hoy es 18 de septiembre de 2024 y tenemos una nueva sesión del Seminario de Física y Cómputo. En esta ocasión hemos invitado y aceptado la invitación del doctor Rubén Mendoza Cruz, investigador titular del Instituto de Materiales, ¿no? Y la plática, como ven en pantalla, es el estudio de nanoaleaciones a escala atómica correlacionando estructura con propiedades de sistemas bimetálicos. Y antes de darle la palabra, pues quisiera hacer eh, una, una rápida mención, ¿no? Que pues, el doctor Rubén Mendoza pues, realizó estudios de doctorado en el posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Después se hizo postdoctorados en la Universidad de Texas sobre tema de microscopía y actualmente pues es investigador del Instituto de Materiales. Y bueno, ya con esta breve presentación, pues le damos la palabra. Adelante, Rubén. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente de presentar parte de lo que se realiza aquí en mi grupo en el instituto. Y bueno, la charla va enfocada a estudiantes, que creo que es la mayor parte de la audiencia que se tiene. Entonces, esa charla es parte de divulgación de lo que se trabaja en el grupo y bueno, con el objetivo de que conozcan, ¿no? Esta parte, tanto de las aleaciones a nanoescala como la parte de caracterización por microscopía electrónica. Bueno, como lo mencionaban, yo me encuentro en el Instituto de Investigaciones en Materiales, el cual es un instituto que se encarga de estudiar las propiedades de diversos materiales, no solamente nanomateriales. Tiene 5 departamentos, ¿no? Este instituto. Y tiene una unidad también de investigación en Morelia. Eh, Dentro de este instituto, me gustaría hacerles el comercial, se encuentra uno de los laboratorios de microscopía más importantes que tiene la universidad, es el Laboratorio Universitario de Microscopía Electrónica, el cual alberga dos microscopios de alta resolución, dos microscopios electrónicos de alta resolución, un microscopio electrónico de transmisión modelo Georg Arm 200F y un microscopio electrónico de barrido, modelo GSM 7600F. La F significa que es de emisión de campo, entonces significa que son de alta resolución. En particular, este microscopio que tenemos aquí a la izquierda tiene la peculiaridad que cuenta con un corrector de aberración esférica incorporado en la columna, y esto nos hace duplicar la resolución de cualquier otro microscopio de transmisión de alta resolución, ¿no? Convencional. Entonces, lo tenemos aquí en el instituto y es parte del acervo, ¿no? De infraestructura que tiene la universidad y que está a disponibilidad de toda la comunidad universitaria y toda la comunidad académica del país, ¿no? Bueno, mis líneas de investigación, se las menciono rápidamente, bueno, pues, de manera general es en ciencias materiales, un poquito más en particular es nanociencia y nanotecnología. Y me enfoco particularmente en el diseño y producción de nanoaleaciones, ¿no? Es decir, aleaciones, mezclar dos, tres o multimetales a escala nanométrica, nanoóxidos metálicos, nanocompuestos con propiedades catalíticas, ópticas, optoelectrónicas funcionales. Me interesa el ordenamiento químico, las transformaciones de fase, ¿no? La evaluación de la correlación estructura-propiedad de estas nanolesiones. Y bueno, para estudiar o hacer estas correlaciones, pues aplico la microscopía tanto óptica como electrónica para el estudio de estos sistemas. Voy a abundar un poquito más al respecto más adelante. Bueno, eh, me gustaría hablarles, bueno, de las aleaciones. Muchos de ustedes seguramente están muy familiarizados lo que es el concepto de una aleación, ¿no? Es la combinación de dos o más metales en una proporción que puede cambiar. Y bueno, las aleaciones se han estudiado desde milenios atrás, ¿no? Se han utilizado desde hace ya muchos años. Pero el entendimiento de cómo es esta correlación entre la estructura y las propiedades que presentan estas soluciones, bueno, no tiene tantos años. Pero sí sabemos que, bueno, las propiedades de estas soluciones podemos modificarlas de manera en la macroescala,
a través de la variación de la composición de estas aleaciones, ¿no? Como tenemos este ejemplo, este es un ejemplo de zinc-cobre. Variando la proporción entre los elementos de esta aleación, pues podemos obtener una u otra propiedad. Podemos también modificar la microestructura, ¿no?, de estas aleaciones, es decir, de cómo está a escala micrométrica distribuidos los granos o cómo se conforma el material. Podemos hacer crecer estos granos que se observan aquí en esta micrografía. Podemos refinar el tamaño del grano, podemos modificarlo para modificar también sus propiedades mecánicas en particular, ¿no?, o de conducción. Y bueno, también podemos ir modificando a través de pequeñas variaciones o pequeños, haciendo sustituciones, ¿no? Que es ya meterse a la estructura atómica de estas aleaciones, ya sea por sustitución, ¿no? O creando vacancias o creando sitios intersticiales dentro de estas aleaciones. Entonces, variando estos tres parámetros generales de una aleación, pues podemos ir modificando las propiedades que queremos de nuestros materiales. Sin embargo, ustedes también seguramente ya han hablado o bueno, hayan escuchado en otras pláticas acerca de qué pasa a la nanoescala. En la nanoescala es bastante interesante y desde hace ya un par de décadas, dos, tres décadas para acá, pues se ha estudiado bastante estos fenómenos que ocurren cuando tenemos nuestro material y empezamos a reducir las dimensiones de nuestro material, ¿no? Una convención no tanto escrita de lo que es un nanomaterial, pues es básicamente que algunas de sus dimensiones, ¿no?, largo, ancho o alto, está dentro de este rango. Y aquí entran pues las películas delgadas, ¿no?, los alambres ultradelgados, las nanopartículas, etcétera. Entonces, en primera instancia tenemos que el primer fenómeno, ¿no?, más evidente de lo que pasa cuando se reduce el tamaño de grano o de partícula es que aumenta esta relación, la relación superficie-volumen. Al ir, este es un ejemplo de lo que pasa con esta relación superficie-volumen cuando disminuimos el tamaño de partícula, ¿no?, es decir, el número de átomos dentro de nuestro material. Vemos que obviamente cuando vamos disminuyendo el tamaño, si nosotros calculamos la superficie en relación al volumen de esta esferita, que es un ejemplo clásico, estamos viendo que por debajo ya de unos 50 átomos de tamaño, pues ya la superficie empieza a dominar cualquier propiedad que tenga este material a esta escala, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que este refinamiento de tamaño de grano o de partícula pues va a mejorar muchas de las propiedades que se tienen de este material. Un ejemplo es en materiales nanoestructurados, donde se refina el tamaño de grano a escala nanométrica y pues aumenta la dureza de ese material respecto a materiales con tamaño de grano mayor, ¿no? Otro ejemplo clásico que se tiene es el del oro. El del oro en bulto, pues se conoce que es el material más noble, ¿no? Es químicamente inerte. Sin embargo, a finales de los 80 se empezó a estudiar partículas pequeñas que pueden presentar cierto grado de reactividad para ciertas reacciones catalíticas, ¿no? Entonces resultó que el oro nanométrico, el oro que era el material más inerte, ¿no?, más noble, pues deja de serlo a escala por debajo de los 10 o 5 nanómetros, ¿no? Es esta gráfica de acá. Es un catalizador hecho en partículas de oro, ¿no?, respecto a su actividad catalítica. Y vemos cómo aumenta, incluso supera a elementos que tienen o que son catalíticamente activos por naturaleza, ¿no?, como el platino. Entonces, estos fenómenos son bastante interesantes, lo que pasa cuando reducimos el tamaño de partícula. Y bueno, ejemplos han sido muy claros, ¿no? Otra parte interesante de la materia a escala nanométrica es que no solamente las propiedades dependen del tamaño de la partícula, sino también de su forma. ¿Por qué dependen de su forma? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una partícula que generalmente se pintan como si fueran esferitas, pero realmente no lo son, ¿no? Siempre tienen un grado de facetamiento y estos facetamientos pues, exponen diferentes caras cristalográficas. Es un ejemplo
de una partícula facetada y vemos que presenta diferentes caras cristalográficas. Por ejemplo, esta es una de la familia 100, estas amarillas de acá son de la familia 111. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de cómo se ordenan los átomos en una capa tipo 100, 110 o 111, ¿no? Esto para una estructura cúbica centrada en las caras. Recordemos un poquito de las clases de cristalografía, cómo se ordenan los átomos en estas caras. Entonces, si estamos hablando de la parte de catálisis, en donde una molécula tiene que llegar e interaccionar con esta superficie, bueno, pues las diferentes caras o diferentes facetas cristalográficas que presenta la partícula, pues van a interaccionar de manera diferente con su medio circundante. No, no es lo mismo que una molécula llegue a esta cara donde los átomos presentan cierto ordenamiento y cierta distancia entre átomos y cierta densidad electrónica, que por ejemplo la 110 o la 1. ¿No? Entonces, esta importancia, bueno, la importancia de esto radicó en eso, en que la manera en que nosotros diseñemos nuestros nanomateriales para que puedan interaccionar de manera diferente con las moléculas que queremos, pues podemos lograr un aumento en una actividad específica, ¿no? Esto llevó a que durante quizás la primera década de los años 2000, se crearon una serie de protocolos muy específicos para precisamente controlar la forma de estas partículas, ¿no? Entonces, hoy en día pues podemos obtener diferentes formas de las partículas dependiendo de las variaciones metodológicas que ocupemos. Y entonces podemos variar esta forma de tal manera que podemos variar la superficie expuesta a esas partículas, ¿no? Entonces, ya tenemos dos efectos, ¿no? Importantes. No solamente el tamaño importa, sino también la forma, es decir, la superficie expuesta. Y este es un ejemplo de propiedades ópticas, por ejemplo, de cómo la forma cambia la respuesta de estos nanomateriales, ¿no? Al interaccionar, en este caso, con la luz. Vemos que son nanopartículas de plata, ¿no? Donde unas esferas pequeñas, pues, tienen un color amarillo, ¿no? Interaccionan de cierta manera con la luz para formar este color amarillo, ¿no? Absorben por allá de los 400 nanómetros. Pero si cambiamos la forma, básicamente es lo mismo, es una partícula de plata, ¿no? Pero cambiamos de una esferita a un decaedro, vemos cómo esta coloración cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz interacciona de manera diferente con esta forma que con esta, y por lo tanto cambia esta, este color que vemos, ¿no? Esta absorción de luz que tienen estas partículas. O si tenemos unos platos hexagonales, podemos tener morados, o podemos ir cambiando, ¿no? la coloración o las propiedades ópticas de nuestros materiales, simplemente variando la forma de las partículas. Ok, este es otro ejemplo en la parte de catálisis, por ejemplo, donde se compara cómo variando la forma y la composición de nuestros nanomateriales podemos ir mejorando la respuesta catalítica, ¿no? En este caso se compara una esferita o una casi esferita de platino, ¿no? La respuesta catalítica vemos que es baja a comparación de un cubo, por ejemplo, de platino cobre, que es incluso más activo que una esfera de platino cobre. Entonces, no solamente vemos que la parte del tamaño influye, sino también la forma y obviamente la composición en caso de aleaciones, ¿no? Bueno. Entonces, a lo que me he dedicado en los últimos años en el grupo de investigación es que buscamos diseñar eh, nanomateriales que presenten ciertas propiedades, ¿no? Queremos cambiar y mejorar ciertas propiedades de nanolesiones, pues jugando con estos parámetros que te acabo de explicar. Otra parte importante es, como les decía, la forma nos lleva a tener diferentes superficies expuestas. Generalmente cuando dibujamos el esquema de una partícula, si tenemos cierta superficie, pues lo dibujamos de esta manera, ¿no? Una superficie suave, una superficie plana. Sin embargo, en la vida real no lo es así, ¿no? Siempre hay pequeños escalones monotómicos, siempre hay pequeños defectos, ¿no? Hay escalones, hay algunas vacancias, de tal manera que la superficie no se vuelve suave, ¿no? Entonces, pero todos estos puntos o estos defectos que los podemos considerar así,
pues son sitios en donde el número de coordinación pues es diferente al interior de la partícula, ¿no? Por lo tanto, pueden representar sitios energéticos donde se puede llevar a cabo una reacción catalítica, ¿no? Este es otro ejemplo de una patita de una estrella, en donde, bueno, toda esta redondez que se le da a la forma, pues tenemos que ir seccionando, ¿no? Un material, una estructura que está determinada y no simplemente que sea una superficie suave, ¿no? Sino tienen escalones, lo que nos genera facetas de alto índice de Miller. Entonces, hoy en día realmente se tiene ya varios protocolos en los que nosotros podemos ir variando la forma de estas partículas para exponer diferentes geometrías, ¿no? Y diferentes facetas cristalográficas que interaccionan de manera diferente con lo que queremos, ¿no? Se pueden obtener esferitas, que son las formas de mínima energía. Sin embargo, bueno, también se pueden obtener rodillos o a los cubos, formas mucho más complejas como una estrella, ¿no? Unas prismas triangulares, incluso formas mucho más ensambladas o mucho más complejas como flores, ¿no? Partículas múltiplemente branch se llama o con ramificaciones, ¿no? Entonces, eh, pues al final de cuentas lo que buscamos es controlar muy bien la producción de estos nanomateriales, ¿no? Porque si queremos correlacionar una propiedad en específico que está presentando el conjunto de nanocosas que tenemos en nuestro material, pues con la forma de este conjunto, pues tenemos que ser altamente reproducibles, ¿no? En la síntesis, en la producción, que nuestras partículas pues tengan un tamaño homogéneo, que tengan una forma homogénea, ¿no? Que casi todos presenten pues las mismas propiedades, que en muchos casos es difícil controlar, ¿no? Siempre tenemos una dispersión tanto de formas como de tamaños, pero bueno, ese es el objetivo de esta parte de la investigación. Cuando hablamos de aleaciones a nanoescala, pues hay incluso más grados de libertad, ¿no? Porque ya tenemos el tamaño, tenemos la forma, ¿no? Que cambia. Tenemos que, variando la composición, también podemos variar las propiedades. Sin embargo, en un sistema bimetálico entra en juego también la estructura atómica, es decir, el ordenamiento atómico y la segregación que pueden tener estos. Ese es un diagrama clásico, ¿no? De Ricardo Ferrando. Bueno, aquí está la referencia por si quieren consultar el artículo, ya tiene varios años. Pero bueno, si tenemos un sistema de dos metales en una nanopartícula, ¿cómo se acomodan estos dos metales, ¿no? Se forma una aleación completa, como en el caso del inciso C, ¿no? Se forman fases separadas, ¿no? En el caso de que los metales no sean miscibles. En caso de que no sean miscibles, pues, ¿qué estructura podrían tomar, ¿no? Podrían tomar la estructura A, que se le conoce como núcleo coraza o core shell, donde un elemento está en el centro y el otro lo rodea. O puede ser fases separadas totalmente compartiendo una interfase, tipo llanos, tipo conos, ¿no? O pueden ser mucho más complejas como estructuras hechas por capas. O en caso de que sean totalmente miscibles o parcialmente miscibles estas aleaciones, pues bueno, cómo se ordenan los átomos dentro de la estructura. Forman una estructura ordenada. Si pueden ver aquí hay filas específicos de elementos amarillos y elementos rojos. Se ordenan de manera muy específica o están dentro de la estructura del material de manera aleatoria, ¿no? Es una fase desordenada, ¿no? Es una fase ordenada, un compuesto intermetálico o una fase desordenada o una solución sólida. Ok, entonces también esto nos permite tener mucho más grados de libertad a la escala nanométrica, más que en lo que se tiene en las mismas aleaciones en estado macroscópico, ¿no? Y todos estos ordenamientos atómicos o segregaciones o pequeñas vacancias que se van generando durante los procesos de producción, pues nos pueden llevar también a la deformación de la red cristalina, dependiendo del tipo de átomos que nosotros estemos considerando, que también nos pueden ayudar o pueden repercutir de manera importante a las propiedades finales. Entonces, el objetivo de estos nanomateriales, al final de cuentas, es hacer un uso racional de los recursos naturales, ¿no? En la parte o en las aplicaciones catalíticas en particular,
estos metales que están aquí seleccionados, son muy buenos catalíticamente, ¿no? Para muchas reacciones, ¿ok? Como el iridio, el platino, ¿no? El rodio, paladio, el rutenio. Sin embargo, como vemos en esta gráfica, pues son los metales más raros, es decir, los que tienen menor abundancia en la corteza terrestre, ¿no? Por lo tanto, su extracción es limitada, es difícil. Entonces, muchas de las aplicaciones, pues es difícil sustituir con elementos mucho más abundantes en la corteza terrestre. Por lo tanto, tenemos que buscar las alternativas para ir disminuyendo cada vez más su consumo, ¿no? O hacer, como dice acá arriba, hacer más con menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer o formar aleaciones en donde ocupemos lo menos posible de estos metales, ¿no? Y lo más posible de estos otros elementos, pues nos ayudará a mejorar tanto los costos de producción como la reutilización de nuestros catalizadores. Bien, entonces, diciendo esto, lo que buscamos en mi grupo de investigación es hacer una producción o una síntesis, pero bajo diseño, ¿no? Diseñar muy bien nuestros materiales. Esta es una micrografía, por ejemplo, de nanopartículas, pero vemos que generalmente en las síntesis convencionales, pues no tenemos gran control de la forma ni del tamaño, ¿no? Por lo tanto, no tenemos gran control de la superficie expuesta y por lo tanto, diferentes partículas van a interaccionar de manera diferente y lo que vemos al final de cuentas, ciertamente es un promedio de todas las propiedades, pero si queremos ir más allá y correlacionar muy específicamente una forma con las propiedades, pues tenemos que controlar mucho mejor nuestra producción, ¿no? Entonces, a lo que nos dedicamos en el laboratorio, pues es en el diseño, ¿no? De estos nanomateriales y de estas nanopartículas para poder aplicar sus propiedades en aplicaciones específicas, ¿no? Y en particular, yo trabajo con las propiedades catalíticas de estos sistemas, de sistemas de metales nobles, ¿no? De estos raros que están aquí, como el platino, iridio, el paladio, el rodio, formando aleaciones con metales mucho más abundantes, ¿no? Como el hierro, cobalto, níquel, cobre, ¿no? Y disminuyendo cada vez más el consumo de platino. Entonces, eh, esa es mi línea de investigación en los últimos años aquí en el instituto. En particular, hemos estado aplicando en el último par de años estas aleaciones en la degradación de diferentes compuestos contaminantes, ¿no? Como una rama de las aplicaciones que hemos estado manejando y que les voy a platicar el día de hoy. Y para estas aplicaciones voy a hablarle de dos sistemas en particular, un sistema basado en platino y un sistema basado en oro, ¿no? Estos forman aleaciones o se ocupan los otros metales de transición como níquel y cobre para su formación y para reducir esta cantidad de platino, ¿no? Y obviamente buscando siempre que reduciendo la cantidad de material, pues tengamos la mejor actividad y la mejor estabilidad. Uno de los compuestos contaminantes que se ha utilizado como moléculas prueba, ¿no? Para ver la actividad catalítica de nuestros sistemas, pues es esta molécula de 4-nitrofenol, ¿no? Que es una, bueno, molécula esencial en varias industrias, ¿no? Como en el procesamiento de pigmentos, medicamentos, fungicidas, etcétera, pero que se utiliza pues, a escala industrial y que desafortunadamente también se desecha, ¿no? En grandes cantidades hacia mantos acuíferos. Entonces, pues esta es una parte de ciencia básica donde exploramos, ¿no? Qué tan eficientes son nuestros catalizadores para convertir estas moléculas que son altamente tóxicas a compuestos no tan tóxicos, ¿no? O más, menos dañinos ambientalmente hablando. Entonces, esta es la molécula prueba que hemos estado trabajando en el último par de años y bueno, todos los resultados van enfocados a esta parte. Hablando de la síntesis de diseño, bueno, pues es importante, como les mencionaba, entonces determinar muy bien qué tipo de superficie tienen nuestras partículas, ¿no? Obviamente su tamaño, su forma, eso sí. Pero, ¿cómo podemos determinar muy bien estos parámetros que les acabo de mencionar, ¿no? Tamaño, forma, superficie expuesta, estructura cristalina, ordenamiento atómico, ¿no? O defectos cristalinos que presentan. ¿Cómo los podemos determinar?
Bueno, pues ahí entra en la parte de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución que nos permite determinar todos estos parámetros y por lo tanto después hacer la correlación con las propiedades para buscar unas posibles aplicaciones. ¿Ok? Entonces, en particular, pues la microscopía electrónica de transmisión, desde hace ya muchísimas décadas, se ha ido abriendo campo en el área de investigación para determinar muy bien cada uno de estos factores de los que he hablado, ¿no? En diferentes materiales. Y obviamente, con el desarrollo de los nanomateriales, esta técnica ha sido una de las predilectas para describir todos estos parámetros, ¿no? Se ha hecho una técnica muy convencional, ¿no? Y que casi todos los artículos, casi todos los reportes presentan una micrografía, es decir, una fotografía tomada con un microscopio electrónico, donde muestra, ¿no? cómo está, es una visualización directa de nuestro material. Tenemos la microscopía electrónica de barrido, ¿no? Donde podemos ver materiales a nanoescala, ¿no? Generalmente un microscopio de emisión de campo tiene una resolución convencional de 1 nanómetro de resolución, ¿no? Entonces, los de emisión de campo, por ejemplo, pueden llegar a duplicar esa resolución, ¿no? A 0,5 nanómetros aproximadamente. Pero bueno, con la microscopía electrónica de barrido podemos visualizar la forma de estos nanomateriales, ¿no? Estas pequeñas partículas. Es un ejemplo de partículas metálicas, me parece que de oro. Vemos que la escala aquí son 300 nanómetros, por lo tanto cada uno de estos espaciamientos son 30 nanómetros. Entonces estas partículas son de ese orden, ¿no? Entre 20 y 30 nanómetros. Y podemos ir viendo muy bien los facetamientos que tienen, los defectos estructurales que tienen, que, bueno, en la forma, en la geometría que tienen, que presentan, etcétera, ¿no? Tenemos otro ejemplo. Entonces, con la microscopía electrónica de barrido de alta resolución, pues podemos ir viendo la topografía de nuestros materiales, la morfología que presentan y podemos correlacionar eso con las facetas que presentan. Por otro lado, la microscopía electrónica de transmisión, ¿no? Nos permite estudiar ya de manera muy local, muy interna nuestros materiales. Podemos ver el acomodo de los átomos, es decir, estudiar la estructura cristalina de nuestros materiales, o de nuestros nanomateriales, de manera muy directa. Podemos ver específicamente los defectos, las superficies expuestas, ¿no? Cómo se acomodan los átomos en estas partes. Este es un ejemplo de una imagen de alta resolución, en donde cada uno de estos puntitos blancos y negros los podemos correlacionar con columnas de átomos dentro de nuestro material, ¿no? Incluso podemos estudiar diferentes compuestos, ¿no? Que estén mezclados a través de cómo se están acomodando los átomos dentro de esas estructuras. Esta es una imagen de HRTM, se le conoce, o microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, y nos permite observar de manera muy localizada nuestros materiales. La desventaja es que, bueno, perdemos información tridimensional, ¿no? A diferencia de la microscopía electrónica de barrido. Aquí ganamos resolución. Un microscopio de alta resolución convencional puede llegar a una resolución de 1,5 angstroms a 1,9 angstroms aproximadamente. En particular, esa es otra imagen de microscopía electrónica de transmisión. También podemos trabajar con un modo combinado entre el barrido y la transmisión, que se conoce microscopía electrónica de transmisión con barrido o a través de barrido, ¿no? Y entonces, que básicamente es ir, al igual que en barrido, pues es ir barriendo la muestra con unas de electrones y recolectando la información del haz transmitido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí esta es una imagen en modo TEM convencional, se llama, o modo STEM, ¿no? Scanning Transmission Electron Microscopy. Y vemos que, bueno, que en este modo tenemos una gran ventaja que voy a explicar ahorita en un momento, que es lo que se conoce como la técnica de contraste Z. La técnica de contraste Z, ¿no? Significa que yo tengo un detector anular por debajo de mi muestra, entonces está colectando aquellos electrones que fueron dispersados por mi muestra a cierto ángulo, ¿no? A alto ángulo. ¿Ok? Si ven, viene el haz de electrones por aquí, es arrastrado, es escaneado en mi muestra, obviamente hay electrones que están traspasando mi muestra tiene que ser lo suficientemente delgada para que los electrones puedan atravesar la muestra, y entonces llegan a un detector, ¿no?
Hay electrones que no sufren ningún tipo de desviación de su trayectoria, ¿no? Se le conocen como electrones transmitidos, pero hay aquellos que interaccionan de maneras diferentes con las muestras y entonces salen dispersados a cierto ángulo. Entonces, aquellos que son dispersados a un muy alto ángulo, pues son colectados con este detector anular y esa es la técnica de contraste Z. ¿Por qué de contraste Z? Bueno, porque al final nuestra imagen, el contraste en la imagen está relacionado con el número atómico Z de nuestro material. Aquí tenemos una tablita en donde nos muestra cómo brillan, por así decirlo, los elementos en este tipo de micrografías, en este tipo de imágenes. Tenemos que en el caso de los metales pesados, como oro, platino, son los que más brillan, ¿ok? Pero, por ejemplo, los elementos ligeros, los orgánicos, ¿no? Carbono, ¿no? Los que tienen compuestos, oxígeno, silicio, por ejemplo, vemos que prácticamente no brillan, ¿no? Entonces, a través de esta diferenciación de contrastes en una imagen, podemos aquí muy rápidamente observar dónde está cada uno de nuestros elementos en una aleación, por ejemplo, ¿no? De mi muestra. Ok, por ejemplo, estos son algunos ejemplos. El ejemplo aquí es una partícula de oro paladio. Si vemos esta tablita, el paladio está acá y el oro está acá. ¿Cuál brilla más? El oro, ¿ok? Que el paladio. Por lo tanto, mi partícula es una partícula tipo core shell. Observemos que el paladio se encuentra preferencialmente al centro de la partícula, mientras que el oro es segregado hacia la superficie, ¿no? Es una estructura tipo core shell, como le mostraba anteriormente. Entonces, así de entrada, si yo sé qué elementos le puse a mi muestra, ya con esta imagen yo ya sé aproximar cómo está constituido mi material, ¿no? Aquí ya tenemos un poquito más de ejemplos. Esta es una lámina de disulfuro de molibdeno, ¿no? El molibdeno es un elemento mucho más pesado que el azufre, por lo tanto va a brillar más, y entonces las columnas más brillantes son las que contienen más molibdeno. Las columnas que vemos aquí, que son relacionadas a columnas atómicas, pues tienen azufre o más azufre, por lo tanto brillan menos, ¿no? Este es otro ejemplo de una heteroestructura entre plata y cloruro de plata. El cloruro de plata obviamente tiene una densidad menor, la plata es más densa, por lo tanto brilla más que el cloruro de plata. Y bueno, nuestro microscopio, como les decía, tiene la peculiaridad que tiene acoplado un corrector de aberración esférica, por lo tanto podemos alcanzar una resolución sub-angstrom, se llama, o subatómica, ¿no? Pensando que un átomo puede tener por ahí un diámetro de entre 1 y 2 angstroms, ¿no? Entonces, tenemos tanto poder de resolución que podemos ver átomos individuales. Muchas veces las partículas tan pequeñas pueden liberar estos átomos, estos iones, y hay alrededor, sobre todo en catalizadores en la vida real, ¿no? Donde tienes una mezcla de todos, entonces nosotros podemos hacer imágenes de un átomo individual. En este caso, serían estos puntitos más brillantes sobre el soporte catalítico que está aquí, ¿no? Entonces tenemos este gran poder de resolución. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de técnicas? Bueno, pues tenemos una gran resolución espacial, una alta resolución espacial, podemos hacer análisis a escala atómica, podemos estudiar la estructura y la composición química de nuestros materiales y pues de todo esto tenemos una visualización directa, ¿no? Tenemos información local e incluso podemos hacer pruebas in situ dentro del microscopio. ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, pues son costosos, ¿no? El alto costo de mantenimiento, daño por radiación, es decir, estamos transmitiendo una gran corriente, ¿no? Es decir, un gran número de electrones a nuestra muestra que pueden dañar nuestra muestra. Y bueno, también como parte de ventaja y desventaja es la información local. Muchas veces eh, estamos viendo quizás una zona muy específica de nuestra muestra, pero que quizás no puede ser representativa de toda la muestra. ¿Ok? Bueno, entonces voy a hablarles en esta segunda parte de la charla sobre dos de los proyectos que llevamos a cabo en el grupo de trabajo. Fueron parte de las tesis de grado de los estudiantes y bueno, voy a platicarles de estos dos sistemas. El primero es platino-níquel y el segundo es oro. En el caso del primer sistema, de la primera analización de platino-níquel, este es el artículo por si alguna vez lo quieren consultar, ¿no? Se produjeron nanoaleaciones con una forma muy específica, muy peculiar, ¿no? O bastante irregular, si le queremos llamar así. De hecho, esta fue la contraportada de este artículo de la revista, ¿no? Y vemos que aquí ya de entrada cómo son la forma, ¿no?
que nosotros pensamos, que nosotros idealizamos, ¿no? De estas partículas. Vemos que son unas estructuras como, queremos llamarlo como cubos, ¿no? En las cuales en cada cara va creciendo una pirámide, pues entre una cruz y una pirámide escalonada, ¿no? Similar a las pirámides que tenemos acá. Pues bueno, entonces, estas aleaciones, bueno, como les decía, fueron aplicadas para remediaciones de aguas contaminadas, ¿no? Para degradación de compuestos, es decir, conversión de compuestos. Uno de ellos era el 4-nitrofenol. Y bueno, esta reacción es una reacción prueba porque es relativamente fácil de implementar en un laboratorio, ¿no? Y de seguir la reacción. ¿Cómo se sigue la reacción? Bueno, se tiene la molécula tóxica, que es el 4-nitrofenol, ¿no? Hay un agente que se hidrógenos para que se lleve a cabo la hidrogenación de esta molécula, ¿no? Que es el bromuro de sodio, se convierte en un 4-nitrofenolato, un ion, ¿ok? Y este ion absorbe unos 400 nanómetros, ¿ok? Y ya después, a través del catalizador, que necesita un catalizador para que se lleve a cabo la conversión a una molécula menos tóxica como el 4-aminofenol, se puede monitorear esta conversión de este ion 4-nitrofenolato al 4-aminofenol a través de la observación de estos dos picos. El primero en 400 nanómetros, que es el del ion 4-nitrofenolato, que lo tenemos aquí con gran absorción, ¿no? Y no tenemos ningún pico en 300 nanómetros. Conforme se va dando, se va llevando a cabo la reacción, pues este pico de este ion va reduciéndose, es decir, que el compuesto se está perdiendo, se está degradando, se está convirtiendo en otra cosa, y este otro pico que está relacionado con la producción de 4-aminofenol, pues va creciendo, ¿no? Entonces, la manera como se puede ir monitoreando y cuantificando o la velocidad de degradación y cuánto se está degradando de estas moléculas, ¿ok? Es una molécula modelo, sí, se ha estudiado ya en gran medida, sin embargo, aún todavía hay muchas cosas que mejorar y una de ellas es que la reacción puede presentar productos intermedios, ¿no? De esta misma reacción, que a veces hasta son más tóxicos que la primera molécula, ¿no? Puede haber compuestos nitrosos derivados de azobencenos, 1,4-benzoquinona, hidroquinona, otro tipo de fenoles, ¿no? O puede incluso ser reversible, ¿no? Que ya la degradamos, la dejamos ahí un tiempo y luego vuelve a su estado original. Entonces, hay que estudiar mucho mejor todo este tipo de reacciones. Entonces, bueno, ¿cómo producimos las partículas que tenemos, que logramos? Bueno, realmente nosotros hemos implementado métodos de síntesis sencillos, o tratamos de hacerlo, ¿no? Que no involucren equipo costoso, ¿no? Que puedan reproducirse en cualquier laboratorio, básicamente cualquier laboratorio de química general. ¿Ok? Y el primer sistema de níquel platino lo produjimos implementando la modificación de un método que se conoce el método del poliol, ¿no? Donde básicamente se tiene un poliol, en este caso etilenglicol, ¿no? Este etilenglicol a alta temperatura puede ceder electrones, por lo tanto puede reducir sales metálicas y formar nanopartículas. Tenemos el poliol, el etilenglicol, añadimos las sales, los precursores metálicos, ¿no? Que son de donde se obtienen los metales, en una sal de níquel, una sal de platino, y se mete unos aditivos, ¿no? Que en este caso pues es esa molécula PDBA que muestra ahí. Entonces, básicamente se combinan, ¿no? En ciertas proporciones cada uno de estos precursores, se lleva a calentamiento a diferentes temperaturas, diferentes tiempos de reacción, ¿no? Se mezclan, se calientan y se obtienen las nanopartículas en este caso. Así de sencillo es el método. Como vemos, ¿qué podríamos variar? Bueno, podemos variar concentraciones, podemos variar tiempos de reacción, podemos variar temperatura, etcétera, ¿ok? Hay varios grados de libertad que podemos ir modificando y que nos pueden generar productos diferentes, ¿vale? Posteriormente, después de estos pasos de síntesis, bueno, hay que purificar las nanopartículas a través de centrifugación, es decir, se colectan estas partículas a través de centrifugación, se eliminan los subproductos de la reacción y se van purificando así en ciclos sucesivos, ¿vale? Al final de cuentas tenemos una solución como esta, ¿ok? El color negro es porque absorbe gran parte de la luz visible, ¿no? Estas partículas de platino níquel son su color característico y posteriormente ya que están purificadas se dejan en solución porque se ocupan en solución acuosa para hacer las medidas de degradación de los compuestos contaminantes y su posterior caracterización. ¿Ok? Bueno.
Como control, estas son níquel-platino, es una aleación, o creemos que es una aleación. Obviamente tenemos que tener controles, ¿no? ¿Qué tan conveniente es hacer la aleación respecto a puro platino o puro níquel? Bueno, por el mismo método creamos nanopartículas de platino, obviamente eliminando la contribución del níquel, quedamos con platino, y vemos que, bueno, obtuvimos, aquí estas son micrografías de transmisión, partículas pequeñas, ¿no? Cristalinas, ¿no? Bastante homogéneas en tamaño, ¿ok? Y la forma que presentan, tiene un tamaño promedio de 10,4 nanómetros, y la forma que presentan, después de analizar obviamente las orientaciones cristalográficas de estos materiales, pues son estos octaedros truncados, ¿no? Es una forma clásica, ¿no? De mínima energía que presentan estas partículas, y que generalmente cristalizan de esta forma. Estos octaedros truncados pues presentan caras tipo 1, 1, 1, ¿no? Y con pequeñas caras 1, 0, 0. Posteriormente también estas de níquel, estas de platino, perdón, se compararon con puras de níquel. En el caso de níquel no se tiene tanto control del níquel, siempre es un poquito más difícil de trabajar en síntesis química. Vemos que, bueno, obtuvimos partículas ya sin tanto control a comparación como el platino. La de la izquierda son partículas de platino, las de la derecha son partículas de níquel, pero bueno, tenemos ya nuestros controles, ¿va? Y bueno, haciendo la caracterización por transmisión, por microscopía de transmisión o TEM de los sistemas bimetálicos de níquel platino, pues podemos observar que en primer lugar se ven bastante homogéneos, ¿no? Bastante homogéneos. ¿Cuánto es bastante homogéneo, ¿no? Se dice que una distribución es bastante homogénea cuando su desviación estándar no va más allá del 10%, ¿no? Entonces, bueno, de entrada a simple vista, pues se ven bastante parejitas las partículas, ¿no? Casi del mismo tamaño. Vemos que su tamaño promedio es alrededor de 35 nanómetros, 36 nanómetros, ¿ok? Y pues nos dimos a la tarea de estudiar la estructura cristalina que tienen estas partículas. Aplicamos la técnica de difracción de electrones, que se lleva a cabo de manera muy fácil dentro del microscopio electrónico. Y este es un análogo a la difracción, perdón, de rayos X, ¿no? Donde la distancia de estos anillos pues, está correlacionada con la distancia interplanar de nuestro material, ¿no? Podemos correlacionar esta distancia con el tipo de estructura, ¿no? Este patrón de difracción con el tipo de estructura, vemos que es una estructura cúbica centrada en las caras, es decir, tanto el níquel como el platino es una estructura cúbica centrada en las caras, o FCC, por lo tanto su aleación también es una FCC, ¿no? Es una es una solución sólida, es decir, una fase desordenada, es decir, que los átomos de níquel y platino posiblemente estén de manera aleatoria ahí metidos, ¿no? Su parámetro de red es de 3,73, el cual cae muy bien dentro de estos parámetros de red entre los componentes, ¿no? Níquel y platino. Bueno, podemos estudiar. Bueno, también hicimos difracción de rayos X para comprobar, ¿no? De manera más volumétrica la estructura de nuestro material. Ok. Entonces, bueno, lo aplicamos en la parte de catálisis, ¿no? Frente a la reacción que les mencioné. Y vemos que, por ejemplo, en el caso de las partículas de platino, las partículas de níquel no tienen actividad para este tipo de reacción o lo tienen muy lenta. Las partículas regulares de platino que les presentaba las pequeñas apenas alcanzan alrededor de 50% de degradación en 15 minutos, ¿no? Es decir, combinamos el catalizador con la molécula y vamos siguiendo su degradación a través del compuesto, ¿no? Entonces aquí fueron los 0 minutos, a los 15 minutos lleva aproximadamente el 50% eh, degradando, ¿no? Podemos seguir dándole más tiempo y posiblemente lo termine de degradar. Sin embargo, las partículas irregulares que les presenté, ¿no? Las de níquel platino, en 2 minutos ya habían terminado la reacción. ¿Ok? Ya habían aplanado totalmente este pico en 400 y había crecido el de 300. ¿Ok? Entonces es una rápida, una reacción muy rápida, fue muy rápida. Cabe considerar que obviamente metimos la misma cantidad de partículas, ¿no? Entre uno y otro. Por lo tanto, de entrada vemos que son muy eficientes, muy, muy eficientes, ¿ok? Para la agresión. Entonces nos dimos la tarea de estudiar, ¿no? Esta parte de cómo están formadas estas partículas, cuál es su geometría, ¿no? A través de microscopía de transmisión podemos correlacionar esta morfología, podemos estudiar los escalonamientos que tienen en su superficie y corroborar con microscopía electrónica de barrido de alta resolución cómo están formadas estas partículas, ¿no? Vemos que efectivamente están escalonadas, ¿no? Determinamos cuáles son las direcciones o cuáles son las facetas expuestas a través de alta resolución. Cada uno de estos
puntitos blancos son columnas de átomos, columnas atómicas, ¿no? Estamos viendo la misma partícula, solamente vista en diferentes orientaciones, ¿vale? Por lo tanto, la morfología parecía que cambia. Esta, por ejemplo, no se parece a nada a esta, sin embargo, es la misma partícula, nada más que vista en diferente orientación, ¿vale? Comprobamos su composición química a través de la técnica de espectroscopía de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X, o EDS, ¿no? Dentro del microscopio. Lo que hace es mapearnos dónde se encuentra un metal u otro, ¿no? Vemos que tanto el níquel como el platino se encuentran dentro de la estructura muy bien mezclados, ¿ok? Vemos que como podemos estudiar muy a fondo, o sea, estamos viendo prácticamente los átomos constituyentes de nuestro material, pues podemos ver cómo están acomodados tanto el níquel como el platino y efectivamente, como nos mostró difracción de electrones y de rayos X, pues se trata de una aleación desordenada, ¿no? Una fase, una solución sólida. Incluso en microscopía electrónica de transmisión, como les decía, que perdemos la forma, la morfología de, de en nuestras imágenes, pues podemos recuperarla a través de una serie de experimentos que se llama tomografía electrónica, ¿no? Donde tomamos una serie de imágenes a diferentes ángulos y después reconstruimos el volumen tridimensional de estas partículas y así lo pudimos hacer con este tipo de partículas, ¿no? Entonces podemos ver que las caras, bueno, no solamente es que estén escalonadas, sino también están como chupaditas, ¿no? En este sentido, entonces, ahora sí podemos ver las tres direcciones que estábamos viendo anteriormente, ¿no? De aquí se ve enfrente de la cruz, de aquí se ve un costado y de aquí se ve en una de las esquinas, ¿no? Por lo tanto, las proyecciones que vemos en microscopía electrónica de transmisión, pues nos dan como si fueran diferentes formas, pero básicamente son las mismas partículas. Y podemos ver muy bien cómo son los escalones, contamos el número de escalones que tiene cada una de las caras, y bueno, son dos escalones que tiene cada una de las caras, ¿no? Y esta parte como de cruz que se tiene en el centro. Entonces es una forma bastante compleja y que eh, se puede modificar de manera relativamente fácil. En de cuentas, bueno, comparamos cada una de nuestros controles, partículas de platino, ¿no? Después de 20 minutos apenas está agregando el 75% del compuesto, con nuestras partículas de níquel platino regulares, le llamamos, ¿no? Para descartar la contribución de la composición, vemos que, bueno, después de 20 minutos alcanzan un 94%, pero con estas irregulares que le llamamos escalonadas, piramidales, alcanzamos 98%, ¿no? Pero con 10 veces menos catalizador. Decir 10 veces menos catalizador que el platino, por ejemplo, estamos ocupando 147 microgramos de platino, aquí estamos ocupando 14.7 microgramos de níquel platino. La composición es cercana al 50%, 50% níquel, 50% platino, por lo tanto disminuimos 20 veces el consumo de platino en nuestros sistemas con una actividad mucho mayor que solo platino. Obviamente después hicimos ciclos de degradación para estudiar un poco la estabilidad de nuestros materiales y vemos que, bueno, pues los materiales después de 14 ciclos de degradación todavía alcanzan más del 95% de eficiencia en la degradación del compuesto, ¿no? Dentro de menos de 10 minutos de degradación. Entonces son catalizadores muy eficientes, muy buenos y bueno, la razón que le dimos por qué del mejoramiento, del gran mejoramiento de esta reacción catalítica es debido a la estructura que tienen estas partículas, ¿no? La morfología y la superficie expuesta que tienen, que vimos y la reconstruimos en 3 dimensiones. ¿Ok? Bueno, veo que ya básicamente se acabó el tiempo. Voy a ir muy rápidamente más allá. Como vimos, estas aleaciones pues, tienen muchos grados de libertad, ¿no? Aquí el ordenamiento atómico también cuenta, ¿ok? El siguiente paso que se hizo en una de las tesis de mis estudiantes fueron que, bueno, ahora variamos estas condiciones de síntesis, como les decía, y nosotros podemos variar la morfología de estas partículas y obtener diferentes superficies expuestas. ¿Ok? Entonces, medimos cada una de estas morfologías y determinamos cuáles fueron las mejores en la degradación de esta molécula, ¿ok? Y obtuvimos que estas tres morfologías fueron las más eficientes, ¿no? Bueno, las que mayor velocidad de degradación tuvieron. Después nos dimos a la tarea de por qué. ¿Por qué esta morfología es eficiente? ¿Por qué esta que no tiene tantas protuberancias? ¿O por qué esta sí tiene muchas protuberancias, ¿no? Y otra vez, por microscopía electrónica de transmisión, vamos analizando la estructura. En el caso de estas piramidales, que son las que les mostré inicialmente, pues es una estructura FCC, ¿no? Es una solución sólida. Sin embargo, cuando cambiamos la forma y las condiciones de síntesis, empezamos a tener
una de transición de fase a un compuesto parcialmente intermetálico. Es decir, los átomos ahora están ocupando ciertas posiciones dentro de la red cristalina, lo que hace que cambie la actividad catalítica, ¿no? Y en el caso de estas otras que se ven más protuberantes, pues es básicamente una estructura policristalina, ¿no? Es decir, como una partícula está hecha de muchas partículas pequeñas, entonces como si hubiera una contribución de muchas partículas pequeñas, ¿no? Vemos que efectivamente todas están hechas de níquel y platino. En el caso de estas hay una pequeña segregación del platino hacia la superficie y en el caso de estas como ramificadas o policristalinas tenemos más contribución de níquel en la superficie. Quisimos saber por qué esta forma, aunque no presenta tantos escalonamientos, fue bastante eficiente y a través de la microscopía electrónica de alta resolución en contraste Z, podemos determinar muy bien que hay segregación de platino, es decir, el platino se va a una o dos capas en la superficie, podemos incluso contar, ¿no? Cuántas capas tiene de platino en la superficie. Aquí son las zonas más brillantes, ¿no? Tenemos aquí y tenemos en la orilla. Aparte empieza a haber un ordenamiento parcial, es decir, como el platino brilla más, vemos que una línea de átomos está más brillante que otro. Brillante, no brillante, brillante, no brillante. Es decir, ahora sí, los platinos se van a ciertas posiciones, los níqueles en otras posiciones, lo que me origina estas franjas que se alcanzan a ver aquí. Entonces, podemos ir viendo átomo por átomo qué es lo que pasa en la superficie y cuáles son los efectos que presentan estos, ¿vale? Bueno, yo creo que ya es tiempo, entonces nada más les hablo si les interesa leer este artículo de este año de estudiante Estefan López, ¿no? Que se graduó de maestría y que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? De cómo controlar nosotros la síntesis para obtener nanopartículas anisotrópicas. Igualmente su aplicación en la degradación de compuestos contaminantes. Y es un estudio muy bonito porque se estudia la cinética de la reacción, ¿no? Vemos que a qué temperatura se dan unas u otras estructuras, con qué composiciones, analizamos por microscopía electrónica de transmisión muy bien cómo crecen estas partículas. Este es un ejemplo de ellas, ¿no? Cómo se generan estos defectos. Y dimos una idea, una hipótesis de cómo van creciendo estas partículas y la forma que presentan. Empiezan a crecer por ramificaciones. Dimos ahí una propuesta de cómo van creciendo. Pero bueno, si tienen la oportunidad de leer este artículo, pues se los muestro, ¿no? Es esta Chemistry of Material de este año. Entonces, bueno, en resumen, el grupo trabaja en la producción de nanoclones con tamaño, forma, composición y ordenamiento atómico controlable y modificable, ¿no? Buscamos 100% la reproducibilidad y escalonamiento de cada una de estas síntesis. Las partículas que les presenté o las que alcancé a presentarles, pues presentan alta velocidad de degradación de 4-nitrofenol, ¿no? Hay proyectos recientes con diferentes aleaciones como las que presento aquí, níquel cobalto, oro plata, oro cobre, ¿no? Níquel con varios metales. Incluso llegamos al límite de estudiar los átomos individuales, ¿no? Con otros estudiantes. Entonces, y bueno, también quiero agradecer por último pues a todos los estudiantes del grupo de investigación, ¿no? A Brian, lo que les mostré es parte del proyecto de Brian Maqueda, de Elena Pérez, Stefan, Mariana, Julio César, ¿no? A mis colaboradores, muchas gracias, a Lulu Bazán, Narín, Raúl Herrera, y obviamente a todo el equipo técnico que hace posible que esto que esto se logre, ¿no? Quiero invitarlos a que si tienen dudas, comentarios, quieren acercarse para saber un poquito más de lo que se hace en el grupo, pues escríbanme, vengan al Instituto de Investigaciones en Materiales, vengan a LUME a conocer la infraestructura que tiene la universidad disponible para los universitarios. Entonces, con esto cierro y agradezco mucho su atención y otra vez la invitación. Rubén, muchas gracias. En el chat de YouTube aparecen un par de preguntas que te voy a transmitir. La primera de ellas es de que Arturo Ibsen Vargas Rosas, que pregunta, ¿qué sucede con los materiales para los que tienen gradientes de luz homogéneos para sus partículas? A ver, otra vez, sí, no, creo que no comprendí bien la pregunta. Y bueno, a ver, otra vez, ¿qué sucede con los materiales para los que tienen gradientes de luz homogéneos para sus partículas? Sí, se refiere un poquito a las propiedades ópticas como las que presenté al inicio, quizás. Sí, seguramente porque fue al principio la pregunta. Ok, sí, lo que pasa es que ahí se está cambiando la forma. Al cambiar la forma de estos metales nanométricos, cambia la manera en cómo se absorbe la luz, ¿no? En este caso de los espectros de absorción.
Entonces, una esferita presenta una absorción de luz específica a cierta longitud de onda, muy simétrica, muy bonita, ¿vale? Pero en el momento en que cambiemos de una esfera, por ejemplo esto, algo con protuberancia, empieza a haber fenómenos que son, bueno, hay una bolita en metales como la plata que son plasmones de resonancia localizados. Estos plasmones de resonancia localizados son los responsables de esta absorción de luz en este rango en específico y por lo tanto el color amarillo de partículas de plata en específico para ese ejemplo, ¿no? Cuando tenemos esta deformación de la morfología, pues empecemos a tener más resonancias más allá de las dipolares, ¿ok? Entonces empieza a haber otra serie de fenómenos, o si querés el tamaño de partícula, empieza a haber también dispersión de la luz. Lo que hace es que empezamos a absorber a diferentes longitudes de onda, no solamente una en específico. Al absorber luz en diferentes longitudes de onda, pues se ensanchan estos picos de absorción, lo que hace que al final de cuentas veamos diferentes colores, ¿no? Entonces, a través de controlar el tamaño y la forma de estas partículas, podemos ir variando en qué zonas o dónde absorbe luz nuestro material y podemos ir modificando la respuesta óptica, ¿no? En este caso, la correlación de las soluciones que tenemos al final. No sé si eso podría responder la pregunta. Bueno, está bien. Sí, bueno, eh, a ver qué dice quien la preguntó, pero hay otra pregunta, ¿no? De Leslie R. Regresando a su aplicación en los contaminantes. La pregunta es, ¿al degradarlos existen algunos riesgos como la liberación de algunas nanopartículas dañinas? Sí, sí, bueno, de hecho, las nanopartículas, hay, dependiendo de la aplicación, es el tipo de nanopartículas, ¿no? O los metales que se ocupan. En el caso de níquel platino, pues quizás no es recomendable para aplicaciones médicas. Son para aplicaciones de catalíticas, ¿no? La idea de estos es que se pueden recuperar estas partículas, ¿ok? Entonces, una vez que se lleva a cabo el ciclo de degradación, se recuperan estas a través de centrifugación, es una opción, o se pueden soportar en algún soporte que puede mejorar incluso más la actividad catalítica, como iba a presentar en una tablita que estaba por aquí. ¿No? Que hay sistemas soportados y sistemas no soportados en las partículas, ¿no? Entonces la idea es que una vez que se lleva a cabo la reacción, se recuperan esas partículas. Ahora, en principio no se deberían liberar, ¿no? No se deben liberar esas partículas al medio ambiente, es capturar las aguas residuales, convertirlas y después liberar esas aguas ya con esas moléculas ya convertidas a compuestos ya no tan tóxicos, ¿no? La idea es siempre recuperar esta partícula. En el caso del níquel platino, entre más níquel tienes, vas a llegar a la transición en donde la parte magnética del níquel mejora, ¿no? Cuando es alrededor del 70% níquel, más o menos empieza donde ya las propiedades magnéticas del níquel empiezan a hacerse presentes y entonces vía un campo magnético se pueden arrastrar esas partículas para colectarlas una vez que ya llevaron a cabo su tarea de degradación. Pero sí, efectivamente, un problema es que no se deben liberar, ¿no? Esas partículas, en específico ciertas partículas, no estoy hablando de estas en particular, pero hay ciertas partículas que solamente funcionan para esa parte. Lo ideal es que siempre se recuperen estas partículas y de hecho estos ciclos de degradación que presenté esa es la idea, ¿no? Que se puedan reutilizar una, otra y otra y otra vez y ir recuperando cada vez más. Bien, hay una pregunta más aquí en el chat de David Eduardo Martínez Lara. Dice, muchas gracias, doctor Rubén. La pregunta es, ¿qué tan complicado es sintetizar nanopartículas con diversas geometrías en comparación con las esféricas? Pues fabricar nanopartículas es realmente sencillo, ¿no? Hace 20 años quizás empezaron con la síntesis química, perdón, la síntesis verde, ¿no? Donde básicamente agarraban una planta, ¿no? Los radicales libres de esa plantita que tenían muchas moléculas adentro, podían reducir las sales metálicas y formar una partícula. La formación de partículas es relativamente sencilla. La parte de variar la forma también es un poco sencilla, porque ya hay muchos reportes, ya hay 2 décadas, digamos, de investigación en esa área que nos sirven de base para ir mejorando cada vez los protocolos de síntesis. Ahora, controlar muy bien la reproducibilidad y la dispersión de tamaño y forma, una campana, digamos, de dispersión de formas y tamaños muy cerrada, eso sí ya es un poquito más complejo, en el sentido de que hay que controlar muy bien los parámetros de síntesis. La síntesis en sí, la síntesis química que presenté es muy sencilla. Como les decía, la idea es
trabajar con ese tipo de síntesis para que pueda ser implementada muy fácilmente en cualquier laboratorio de química y que puede ser reproducible en cualquier otro laboratorio. Pero sí hay que controlar muy bien las condiciones de síntesis, es decir, temperaturas, concentraciones, que tus balanzas analíticas estén bien calibradas, ¿no? Igualmente en las 5 pipetas para siempre tener la misma cantidad, porque las variaciones que presenté de forma, pues tienen que ver con estas variaciones de las concentraciones, de la temperatura, de las cantidades del precursor, de las cantidades de los aditivos, etcétera. Los métodos son muy sencillos, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado en el control de estos parámetros. Bien. Bueno, nada más mencionar que Leslie agradece la respuesta No, a la gracias, pregunta Leslie. que ella formuló. Y bueno, creo que no hay más preguntas en el chat. Bueno, ante esta situación, pues ya terminamos por hoy el seminario. Solamente, doctor Rubén, si quiere decir algunas palabras más. No, pues agradezco nuevamente la invitación. Espero que este le llegue a muchos estudiantes y se animen a conocer pues, la parte de lo que hacemos en el grupo de investigación, el laboratorio, bueno, no solamente en el grupo de investigación, sino también la infraestructura que les presenté, ¿no? Que está al alcance de todos los universitarios para estudiar sus materiales que cada uno tenga, que vean ustedes la capacidad que tienen estos equipos para llevar a cabo estos estudios, ¿no? Bueno, Muchas gracias. muchas gracias y también agradecemos a las personas que nos siguieron a través de internet, a través del canal de YouTube, ¿no? Bueno, pues con esta nos despedimos, ¿no? Y Gracias. gracias, pues. A ver, abandonar. No, es que no veo aquí. A ver, subtítulos. Pizarra. Bueno, pues ya acabo. Lo que pasa es que no veo cómo salirme. Ya terminó la transmisión. Estaba buscando cómo, pero no me. Bueno, pues gracias. Hasta luego, pues. Gracias. Nos estamos viendo. Buenas Ojo. tardes.